Vamos a ir a Números 20:12. El tema es: no te dejes robar la bendición. Vamos a leer lo que dice aquí en Números 20:12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de esta manera: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra y te glorificamos, porque es maravillosa para nosotros. Es un tesoro demasiado grande, Señor, con tantas cosas dentro de ella para nuestro bienestar, que aún hay cosas que no entendemos, muchas cosas que no entendemos, pero vemos, Señor, que hay un gran tesoro, Señor, de conocimiento, de la sabiduría del Omnipotente ahí. Y conociendo cuán grande sabiduría hay aquí, queremos dirigirnos conforme a ella. Enséñanos, Señor, a hacer las cosas como a ti te place y a exaltarte como a ti te honra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, no te dejes robar la bendición. El objetivo ahora es animar a que cuidemos de que las acciones incorrectas de otros no nos hagan errar en cuanto a nuestra búsqueda personal de agradar a Dios. No perdamos la bendición de Dios, la bendición que Dios tiene para nosotros por enfocarnos demasiado en lo que otros hacen. Uno podría decir que es ridículo, y de hecho es ridículo, pero sí se hace. Que las personas se fijan demasiado en los seres humanos en vez de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, hablaremos de eso. Todos sabemos que es ridículo, pero no significa que no lo hagamos. Así de que vamos a hablar de eso. Podemos ejemplificar nosotros eso. Hay unos que van a la iglesia detrás de alguien más. A la otra persona no ir, ellos no van. Entonces uno podría decir: ¿están siguiendo al Señor o a quién están siguiendo? Hay otros que al ver los errores de otros se alejan de Dios, como si Dios fuese el que ha fallado. Ese ejemplo ya lo he puesto. Yo no le hallo la lógica, pero otros no sé de dónde la sacan, pero le hallan la lógica de que si otra persona falla delante de Dios, que era cristiana, yo también me voy a alejar, como si Dios fuera el que fallase. Nosotros, por ser seres humanos, somos los que fallamos, pero Dios no es el que falla, entonces no tiene lógica. Entonces, por eso les digo que es ridículo, pero sí sucede. Y usted bien lo sabe. Estoy poniendo ejemplos que usted ha visto, no solo ejemplos que a mí se me ocurrieron, sino que usted conoce. Algunos líderes de iglesias, al ver que los demás hermanos no se involucran en la obra, o que las personas inconversas no quieren con el Señor, se decepcionan y abandonan. También son ejemplos que usted conoce. No que yo me he inventado. Entonces, ¿pero qué tiene que ver lo que haga la otra persona con mi relación con Dios? Ahí es donde está lo ridículo. Pero lo hacemos. Y yo eso era lo que yo tenía bastante presente. Y quizás hasta hice algunas, quizás hasta mi enfoque fue algo no tan correcto a la idea de liderar al grupo de jóvenes. Porque yo nunca esperaba, yo nada esperaba de los jóvenes. Yo decía: así no me ayudan, yo lo puedo hacer todo. Yo voy a ir a traer a los niños, yo voy a ir a hacer limpieza, yo voy a poner el sonido, yo voy a cantar y yo voy a predicar. Si nadie quiere hacer algo, no importa, yo lo voy a hacer todo. Y me decía el pastor: la idea es de que los involucres. Yo como ya estaba con eso ahí, ese es mi problema. Yo nunca espero algo de los demás. Si puedo esperar algo es lo peor, pero no lo mejor. Entonces ese era mi problema. Pero yo decía: yo por eso no me voy a rendir, porque yo puedo esperar todo. Yo puedo esperar que los demás no me ayuden. Yo puedo esperar que no me quieran apoyar, que las personas no puedan querer del Señor, pero no me voy a decepcionar por eso. Yo decía: si hay 2 aquí en el culto, aquí vamos a estar. No importa que nadie me quiera ayudar. Pero
Eso tal vez está, como les digo, hasta cierto punto, eso hacía de que yo no me preocupara mucho por involucrar a las personas. Pero que yo vaya a querer apartarme o desistir de lo que Dios me ha entregado a mí por lo que otro hace, no tiene lógica. Pero el problema es que lo hacemos. Así de que, o que pierda la bendición. Bueno, y también hay personas que serán instrumentos del enemigo para hacerte errar en cualquier manera. Y cualquiera que llegase a ser el caso, no debes olvidar que tú tienes una carrera personal. Y lo que otros hagan no deberías dejar que te afecte negativamente. Recuerda que tu salvación y tu búsqueda de Dios es personal. Que tu hermano sea carnal, bueno, y espiritual al mismo tiempo, no importa. Tu hermano en el Señor, que tu hermano en el Señor no quiera mucho con el Señor, ¿por qué tiene que desmotivarte a ti de buscar de Dios? Ese es el problema de él. Tú lo debes de motivar, pero si él no quiere, ¿por qué te vas a alejar tú? Si eso es lo que más hay, eso es lo que más usted va a conocer. Yo por eso decía, ¿para qué voy a esperar mucho de las personas? Y eso, yo ya sé de que así son las personas en este tiempo. Por eso yo creo de que ya se acercan los últimos días, o que ya estamos en los últimos días. Y que pronto va a ser la tribulación. Quiero decir, va a ser el arrebatamiento. Porque eso es lo que vemos ahora. Las personas no quieren del Señor. Y no se quieren involucrar mucho en lo que tenga que ver con el Señor. Ni siquiera los cristianos lo hacemos mucho. Entonces, yo digo, entonces, si yo ya sé que así es, ¿para qué? ¿Por qué entonces voy a yo decir si este no me ayuda y ella no sigue? No, es que eso es lo que más vamos a encontrar ahora. Eso es lo que más vamos a encontrar, el que empezó a ir contigo a la iglesia y que al inicio iba con todo y iba sirviendo y todo, de repente puede que ya no parezca. Pero eso no tiene que ser razón para que tú dejes de seguir. Que él haga algo incorrecto no significa que tú vayas a hacer lo mismo. Lo que tú veas negativo en los demás no tiene por qué hacerte que tú hagas algo negativo en tu relación con Dios y en tu búsqueda de honrarlo. No tiene que ser así porque tú no eres su servilleta. Tú no eres su servilleta. Tú no eres una copia de él. Tú tienes tu propia relación con Dios. Veamos el ejemplo de Moisés. Moisés fue un gran siervo de Dios. No ha habido hombre más manso que él, dice la Biblia. Tuvo que soportar a Israel muchas veces cuando renegaban y se levantaban en su contra. Mas a pesar de eso fue provocado también en su momento por la manera negativa de actuar de Israel y cometió un error por el cual no entró a la tierra prometida. Moisés también vio actitudes incorrectas en el pueblo de Israel y a causa de lo que él vio en ellos, él hizo algo que hizo que perdiese su bendición. Entonces, hay diferentes maneras en las que lo que ustedes vean los demás lo pueden afectar. Pero eso no va a quitar de que usted va a ser afectado. Solo porque ellos, el pueblo de Israel, lo provocó, lo hizo enojar, no significa de que Moisés no iba, era como que nada hubiera hecho. No. De hecho, qué feo que Moisés no haya entrado a la tierra prometida y anduvo con el pueblo 40 años en el desierto. Él los tuvo que aguantar más que Josué. Bueno, ya después, quién sabe cuánto tiempo anduvo Josué con ellos. Pero ya en la tierra prometida no iban a renegar mucho, porque allá sí tenían comida y había agua y tierra que fluye leche y miel. En el desierto era que se ve tantas veces que renegaban. Entonces no fue lo mismo. ¿Por qué sucedió? En el versículo 2 dice de la siguiente manera: porque no había agua para la congregación para Israel, se juntaban contra Moisés y Aarón. Oiga, se juntaron contra él, el pueblo de Israel. Contra Moisés y Aarón se juntaron. ¿Qué les querían hacer? A ver.
En el versículo 3 dice: y altercó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Otros que también hicieron algo que a Dios les desagradó. Dios no es juguete, se murieron. Vaya, entonces hablaron más de la cuenta, como acostumbraban, como tenían por costumbre. Presten atención, hasta ahora vemos que los problemáticos son los israelitas. Entonces, ¿cómo es que eso hizo que Moisés no entrase en la tierra prometida? Lo que sucede es precisamente que esa actitud provocó a Moisés, por eso actuó mal. También nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Sí, usted eso lo va a ver bastante. Hay personas que se van a enojar por eso, porque hay personas que saben lo bueno que es Dios para con ellos y para con los demás. Y ven que las personas tienen una actitud incorrecta, de desagradecimiento, de no querer buscarle, de ser inconstante. Entonces se enojarán por ver eso. Pero todas esas cosas no tienen por qué hacer que nosotros erremos. Acuérdese de que usted tiene su propia relación y búsqueda del Señor. Acuérdese de ello. Y también, de otra manera, también hay personas que ya son instrumentos del enemigo, que lo que buscarán es provocarlo. Y usted también tiene que pensar: yo tengo mi propia relación con el Señor, me debo de guardar de los que son instrumentos del enemigo, que de alguna manera el enemigo se rebusca para que esas personas sean una mala influencia, o que nos provoquen o que nos motiven a algo que no sea lo mejor en cuanto a nuestra búsqueda de honrar y agradar a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que andar a la expectativa, tenemos que andar ahí como si nosotros... Usted piense muchas veces de que usted es la presa del enemigo. Porque que el Señor nos esté cuidando no significa que el enemigo no anda ahí queriéndonos comer. Entonces, ¿de qué tenemos que tener cuidado? Porque Moisés, una vez, ¿no? Y fue un gran líder, como les digo, no había hombre más menso, quiero decir más manso, más manso que él. No, sí era un hombre manso. No había hombre más manso que él. Así lo dice la palabra de Dios, ya después no habla de otro. Así de que concluimos de que ese fue el hombre más manso a través de la palabra de Dios, excepto Jesucristo. Pero miren lo que sucedió. Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Estos se pusieron a hablarle a Moisés, mas estaban reclamando en contra de lo que Dios estaba haciendo en ellos. Oigan. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahí está la orden del Señor. Ve y habla a la roca y le das de beber. Ya. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y vamos bien. Cuando dice como él le mandó, y vamos bien. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Vale. Dios no le dijo que los regañara. Es evidente que estaba enojado a causa de la actitud del pueblo. Claro está. Por eso se precipitó a hacer las cosas con una actitud exaltada. Pero ya empezó a hacer mal las cosas. Ya empezó a irse por otro lado. De hecho, también tomó crédito en cuanto a que el agua fluyera, pues dijo: hemos de sacar agua de esta roca, dijo. No dijo: el Señor los va a sacar. Otra vez ya empezó mal.
Calmate, le hubieran dicho. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. También hirió la roca y se le dijo hablarle. Estaba bien enojado. Yo voy a partir esta cosa. No le dijo dale con almagro. En fin, lo que fue a hacer no fue lo que Dios le mandó, pero sí sacó el agua. Pero fue a hacerlo enojado y de una manera no como le fue dicho. En fin, esto es semejante al tema de no inventes. Aquí inventó. Y cuando vimos este tema, vimos de que cuando uno agarra por otro lado, como Dios dice las cosas, no salen bien las cosas. No hay que hacer las cosas como a nosotros nos ocurran. Cuando Dios ya te mandó cómo hacerlas. Cuando haces las cosas como Dios mandó, eres bendecido, aprendimos anteriormente. Al no hacerlo, las cosas salen mal. Y salieron bastante mal para Moisés. El versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vaya. No la van a meter. Y sabemos quién entró a la tierra prometida. Los que no han leído la Biblia ya vieron la novela. Ustedes sí han leído la Biblia, pero yo creo que no han visto la novela. ¿Para qué ver la novela si ver la realidad? Dicen de que nunca una película es lo mismo como la propia escritura, un libro. Normalmente algunas películas la sacan de los libros, pero nunca es tan específico. Siempre es mejor leer lo verdadero, no lo que la gente dice. Le vamos a poner esto para que sea más chido. No. Al no hacer las cosas como Dios dice, salen mal. Y mira esto, no olvides. Esto, no olvides que en lo que nos estamos enfocando es en que debes cuidar de que ver los errores de los demás no te haga actuar incorrectamente con respecto de tu búsqueda de Dios y de agradarle a Él. Y usted me va a decir, ¿y por qué lo haría? Yo no sé por qué lo hacen, pero lo hacemos. No tiene lógica. Ver que el otro está cometiendo el error. ¿Por qué yo voy a hacer algo incorrecto a causa de verlo a él? Eso sí no lo sé. Podríamos sacar alguna deducción. Ahí está, ya dimos un ejemplo. Hay personas que se decepcionan y al estar ellos en la misma situación que los otros, desisten, pero aún así la lógica no concuerda. No concuerda porque no sé por qué hacen las cosas, se dejan ir, porque no pega la lógica. Si los otros hacen las cosas mal, no significa que yo las voy a hacer mal. Que los otros les esté yendo mal, no significa que yo voy a tomar el mismo camino de ellos. Pero en todo caso, aquí vemos de que si usted me dice ¿por qué lo haría? Ahí pregúntele a Moisés también. Vaya, Moisés estaba enojado. ¿Cómo no se iba a enojar? ¿Cómo no se iba a enojar? Sí. Él sí entendía mejor las cosas respecto a Dios. Él veía de que Dios era bueno, cómo había sido bueno con ellos, cómo los salvó, cómo los sacó de la tierra de Egipto. Incluso mató a los primogénitos de los egipcios. Dios para sacarlos de ahí. Y a ellos nada de eso les pasó. Y ellos, siempre hablando, como de costumbre. El Corea aquel se levantó que dijo de que, yo mejor fuera sacerdote, yo quiero ser Aarón. Ya estaba metiendo en cosas que Dios no les había dicho. Ese ya estaba inventando también. Y por eso le fue mal. Cuando uno inventa, mejor no inventar cosas. Cuando Dios ya ha dicho cómo son. Moisés lo hizo. Nosotros vemos cuántas veces dice en la Biblia que mandó
Dios hacer algo, Dios mandó a Moisés a hacer algo y fue hecho como Dios dijo. O algo hizo Moisés y lo hizo como Dios había dicho, pero aquí no fue así. Ahí aparece en la palabra de Dios bastantes veces, dice, fue hecho como Jehová mandó a Moisés, bastantes veces, no solo en la que leímos la vez anterior, pero en esta vez no fue así. Había bendición las veces anteriores, ahora no, ahora es lo contrario. Ahora dijo Dios, ustedes no van a meter a esta congregación en la tierra prometida. Leemos en la Biblia que cuando se hacían las cosas como Dios decía, había bendición. Al no hacerlo, las cosas no salen bien. Cuando se hacían las cosas de una manera, según uno, según tú, según él, según yo, y no Dios, las cosas salían mal. Y por ser Moisés el del error, él no iba a ser la excepción de que las cosas salieran mal. Por ser, solo es que era Moisés. Si vemos de que todos los que hacían lo que a Dios no le agradaba, se morían. Es que Dios no es juguete. Y por ser Moisés el que no hizo las cosas como Dios quería, no significa que pues Moisés tiene un trato especial. De hecho, ¿sabe qué? Una de las posiciones en cuanto a por qué el castigo fue que no entraran en la tierra prometida, era porque Moisés era el líder. Entonces todos se fijaban en lo que él hacía. Entonces la idea era de que ponerlo de ejemplo también, que al no hacer lo que Dios quería, como él era el líder y al que todos veían, también lo iba a poner de ejemplo, dándole una recompensa por no hacer las cosas como Dios quería. Por eso fue de esa magnitud lo que sucedió, porque sí es bien feo de que Moisés no haya entrado a la tierra prometida. Sí, él fue el que más aguantó al pueblo. Pero esa es una de las teorías de por qué eso fue lo que sucedió en cuanto a Moisés, porque él no realizó lo que Dios quería, porque él era al que todos veían, él era el líder. Entonces la idea de mostrar, la idea de Dios era que las personas entendiesen de que Él era Dios y de que las cosas se hacen como Él dice, como a Él le agrada, buscar honrarle y agradarle. Y Moisés, al ser un líder, no podía decir, Dios, hagamos una excepción con este, porque todos iban a decir, entonces si yo soy un líder, a mí nada me va a pasar. No, la idea es de que todos entendiesen quién es Dios. Esa es una de las posiciones porque eso fue lo que sucedió. Oigan esto. Podría haber dicho Moisés, lo hice porque sus aptitudes me provocaron. Yo llegué todo enojado y hice lo que hice porque sus aptitudes me enojaron. Pero de todos modos, yo voy a inventar. No inventé, hombre. Si no es la gran cosa, hombre. Pero no inventé, yo ya te dije ¿qué te dije que fuera a hacer? Por eso debemos de cuidarnos de que lo que percibamos de los demás, que suele ser negativo, no nos haga actuar de una manera incorrecta ante lo que Dios quiere de nosotros, porque aún así recibiremos una recompensa en cuanto a nuestras acciones. Bueno, lo que sea negativo, porque les digo porque si vemos algo positivo no vamos a actuar de una manera incorrecta en cuanto a eso. Pero tenemos que cuidarnos. Usted puede que vea algo que lo provoque. Usted puede ser de que algo suceda y lo motive a hacer lo que no es la voluntad de Dios,
pero hay que tener cuidado. Siempre hay que estar poniendo los ojos en Él. No ver las cosas como si nosotros estuviésemos siguiendo a un ser humano. No, eso es lo que no debemos hacer. Tenemos que poner la vista en el Señor. A causa de poner la vista en el Señor, nos tenemos que someter a nuestros pastores y demás autoridades. Pero que ellos fallen no tiene que hacer que nosotros vayamos por otro lado. Que los demás no quieran con el Señor no tiene que hacer que nosotros vayamos por otro lado. Sino que buscar siempre obedecer al Señor, siempre honrarle. No importando qué pase. Usted no podría decir yo dejé de servir porque de todas formas la gente no quería de Dios, por eso dejé de trabajar para la obra. No quieras la bendición por desobedecer, habiéndote Dios encomendado algo. Ahí Dios no te va a bendecir por desobedecer. Más si obedeces vas a ver la bendición. Lo que los demás hagan no tiene que afectar tu obediencia y búsqueda de Dios. Lo que los demás hagan. Si Dios los quería castigar, vaya que Él los castigue. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con buscar obedecer y buscar de nuestro Dios. Puede ser de que algunas personas en eso son afectadas, en que al ver lo que hacen los demás, algunos dicen mejor ya no busco de Dios. Otros dicen yo voy a tomar sus mismas actitudes y pueden ser incorrectas. Pero la cosa es de que nosotros enfoquémonos en que nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, de que a quien nosotros debemos de seguir es a Él. Lo que los demás hagan no tenemos que dejar de que influya en que nosotros en que desobedezcamos o dejemos de buscar al Señor, porque se supone que al que seguimos es al Señor. Los demás después no van a decir no lo castigué Dios, nosotros tenemos la culpa. Nosotros no queríamos con Dios, así de que Él... No. Además de nada serviría, hay que poner los ojos en el Señor, porque los hombres fallamos. No quieras ser bendecido habiendo dejado de buscarle tampoco. Si Dios te pregunta que por qué lo hiciste, dirás que porque otro ya no asistió a la iglesia. Sí hay de esas personas que solo van si van detrás de alguien más. Y no es porque sea la novia. Si hay personas que les gusta andar siempre acompañadas y si no andan acompañadas no van. Es que hay una búsqueda personal. El Señor te va a preguntar, ¿a quién seguías entonces? ¿A Él o sea, a Dios? ¿Me seguías a mí o al hombre? Si sigues al Señor nada debe poderte apartar, nada debería poder hacerlo, y menos el error de otros. Pongámonos en el ejemplo de Moisés. Vaya, ellos erraron. Dios me dijo, anda a hacer tal cosa. Y el Moisés todo exaltado hasta dijo, vaya, le vamos a hacer que salga agua de esta piedra. Hasta habló de más, oiga. Hasta él ya diciendo, como que él fuera el que tuviera ese poder. Ya estaba como tomando lo personal, tomándolo como si él fuera Dios. Ya los quería regañar en nombre de Dios y Dios no lo había mandado a regañarlo. Y él ya decía, vamos a sacar agua. Y también ya como tomando protagonismo, como les digo, como si él fuera el que tiene el poder para sacar esa agua. Y lo malo es de que eso era un milagro. Y la gloria de un milagro se la tiene que llevar Dios. Entonces, como les digo, en este caso, estas personas no están parecidos a los otros ejemplos que le hemos dado. Pero, como les digo, hay personas que están puestas para ser piedra de tropiezo.
igual también tienes que cuidarte de ellos, de que esa piedra de tropiezo no te vaya a hacer que pierdas tu bendición. Hay personas que van a hacer piedra de tropiezo de diferentes maneras. Esto lo hicieron enojar. Y a causa de eso se exaltó, fue a hablar de más, hizo de más. No lo que Dios le dijo. Vaya, pero hay bastantes otros ejemplos. El diablo va a poner piedras de tropiezo de diferentes maneras. Digamos, muchas personas, a causa de la pandemia, no están, digamos, meditando en la palabra de Dios. El diablo ha de aprovecharse. Digamos, si unos buscan hacerlo, si unos dicen vamos a meditar en la palabra de Dios, el diablo va a buscar maneras de evitarlo. Va a decir a alguno, vaya, este tiene un trabajo y le vamos a dar más trabajo todavía para que no logre llegar a tiempo para meditar, porque este es el que medita y este también es el que lleva la comida a la casa, entonces le vamos a quitar el tiempo. El jefe, digamos, podría ser en esa ocasión el instrumento y quizás ni le va a pagar más. Pues alguna manera busca el enemigo de que tú no hagas las cosas que Dios quiere. Y tienes que cuidarte, porque el Señor, tú sabes que te bendice cuando lo obedeces. Y el diablo lo que busca es que no lo hagas. Y bueno, en este caso, todos sabemos de que las personas cuando se enojan, actúan impulsivamente. Y entonces el diablo dijo, aprovechemos, hagámoslo enojar. Eso es lo que vamos a hacer con este hombre. Bueno, imagínese usted de que, como les decía, si seguimos al Señor, nada nos debería de poder apartar. Si otros cometen un error, no tendría que influir en nosotros. En este caso, pero bueno, en este caso Moisés hubo una manera en la que influyó. No debería influir, pero el diablo se rebusca. Nosotros sabemos de que se rebusca y lo va a hacer. Pero digamos en algún ejemplo, una persona que llegase a cometer un error, que las personas se fijan y dicen, pues no voy a hacer, mejor yo también me aparto, así como unas personas, pero no tiene lógica. Imagínense, las personas ven los errores de los otros seres como si Dios fuese el que comete un error. Y alguien podría decir, es que él era el líder, digamos. El líder, podría alguien decir, pero él era humano. Falla, tú lo podías esperar. Eso es lo que Dios te podría decir. Además, si le va mal a él, por fallar, quieres que te ocurra igual. Estos israelitas se estaban apartando de lo que era la voluntad de Dios. Y Moisés no en la misma manera, pero también les estaba siguiendo. Los estaba siguiendo el paso. Por ninguna razón será bueno apartarte de buscar honrar a tu Dios. Mejor ya no pongas los ojos en los hombres. Sigue al Señor. Si el hombre falla, aunque sea el líder, no lo hagas tú, mejor motívalo a volver a buscar, caminar conforme a lo que agrada al Señor. Bueno, Moisés claramente se enojó. Imagínese usted un líder en el que ya pusimos ese ejemplo. En cuanto a las cosas del Señor y las personas no quieren, no se involucran, no quieren, él también se debería enojar. Pero, o se podría entristecer, pero hay algo que dice también la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Porque nosotros tenemos que tener cuidado con eso.
Porque podría la persona entristecerse, enojarse, pero es de tener cuidado con lo que se hace después. Porque uno, cuando está en alguna de esas situaciones, o cuando te enojas, uno suele actuar de una manera como que uno no pensara muy bien. Entonces, en realidad, nosotros cuando vemos las acciones de las demás personas, nosotros solemos pensar, ponernos a pensar, actuar en base a lo que otros hacen, aunque digamos no fuera directamente, no nos afectara directamente, pero tenemos que tener cuidado, no nos tenemos que olvidar. Moisés lo que tenía que hacer es ponerse a pensar: Dios me ha mandado algo, eso es lo que voy a hacer. Puedo estar enojado, pero Dios que haga lo que Él quiere. Igual el ejemplo que les dije de algún líder, en la situación que estuviese las demás personas, también debería de ponerse a pensar: vaya, las personas están así, pero yo también tengo que tener cuidado qué es lo que voy a decir, cómo es que voy a actuar, porque yo quiero agradar a Dios. Imagínense una persona que llegase y dijera: vaya, ustedes hermanos, como... Imagínense, hay personas que a causa de que ven las cosas que hacen los demás, dicen estos hermanos no son salvos ya. Imagínense también empezar a hablar cosas que no son. Así como para condicionar el actuar de las personas, para hacerlos caminar como tú quieres. También es de tener cuidado. No tienes que pensar todas las cosas. Tienes que pensar que siempre veas lo que veas, suceda lo que suceda, tienes que andar con ese pensamiento. Tienes que estar a la expectativa. El enemigo será ocupando a estas personas para hacerme hacer algo incorrecto. Y tienes que andar con ese pensamiento. Yo tengo que andar siempre buscando agradar y obedecer a mi Dios. Recuerda, Cristo es tu Dios, no es otro. Que otro haga algo que a ti te desagrade en cuanto al Señor, así como el ejemplo de aquí de Moisés, no significa de que tú vas a hacer algo que Dios no te mandó, a desobedecer a lo que Dios quiere. Tu Dios es Cristo y no el hombre. Si pasas por algún tipo de prueba como la de Moisés con el pueblo, piensa muy bien en que ese tipo de provocaciones te pueden perjudicar. Si tú andas a la expectativa, tú puedes figurarte y decir: si me están provocando tanto para esto, es porque puede ser que el enemigo ande buscando hacerme hacer algo incorrecto. Vaya, hay tantos ejemplos. Hay personas, como ya les dije, que son instrumentos del enemigo. Y tú tienes que andar, si tú buscas agradar al Señor, tú normalmente vas a andar a la expectativa. Porque el enemigo, siempre que tú quieras caminar conforme a lo que Dios quiere, el enemigo va a estar buscando cómo interferir en eso. Entonces, una persona que quiere agradar a Dios y que sabe esto va a andar siempre a la expectativa y va a decir: últimamente me están invitando más a asistir a la playa, a salir cuando es día de culto. Una persona que anda a la expectativa va a decir: esto debe ser el enemigo queriéndome alejar de lo que yo estoy buscando. Son instrumentos del enemigo. Pero eso normalmente lo hace una persona que quiere andar caminando conforme a lo que Dios quiere. Que se enfoca eso en cada instante, en cada momento. Pero normalmente nosotros ni pensamos: las luchas espirituales. Normalmente casi no pensamos en eso, pero es necesario. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por no tener cuidado con personas que se prestan para las provocaciones. Hay que tener cuidado con eso. Si ahí el enemigo era el que
el que nosotros podemos entender de que era el que les ponía esos pensamientos lógicos. Y ellos, que el enemigo eso es lo que hace. El enemigo ve lo que sucede en tu entorno, en tu contexto, en lo que tú te mueves, y él se aprovecha. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Bueno, hay algunas posiciones de por qué en específico Moisés no entró a la tierra prometida. Una es que tomara crédito de que fuese a salir agua de la roca. Se piensa que podría ser así, pues sabemos que Dios con nadie comparte su gloria. Por eso es que se cree de que esta fuera una de las razones por la que eso fuera lo que Dios decidiera en cuanto a la entrada a la tierra prometida. De que tomara crédito de que esa agua saliera de la roca, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si eso era un milagro, la gloria debía ser solamente para el Señor. Y bueno, otra es, como ya les dije, de que Moisés, como era un líder, las personas veían lo que él hacía. Y algunas de las cosas de las que hizo daban una mala imagen de lo que debía hacerse. Entonces Dios dijo, ya que este es un ejemplo en la manera de actuar de las personas, también lo voy a poner de ejemplo en cuanto al hacer lo que no me agrada. También ha de acontecer un castigo para que las personas también lo piensen antes de hacer lo que él mismo podría hacer. En fin, ¿qué tan específicamente fue esto? ¿Cuál fue la razón en específico de por qué Dios decidió que eso sería lo que haría con Moisés, que no lo permitiría entrar a la tierra prometida? Hay muchas posiciones, hay muchas posturas acerca de cuál fue la razón. Y usted las puede ver perfectamente, usted puede buscar ahí en internet y usted pedirle sabiduría a Dios. Hay muchas razones por las cuales dicen que esto pudo haber sido. Pero cualquiera de las razones que fuese, Dios nunca pudo haber actuado injustamente. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Moisés no actuó como Dios le dijo, así que no podemos ver como cualquier cosa obedecer o no obedecer a Dios, porque es Dios. Además esa es suficientemente razón para castigar a alguien, desobedecer. Si tus padres te castigan solo porque no hiciste algo y te lo dijeron a ti, por ejemplo, le dijiste a alguien más que lo hiciese, pero te lo dijeron a ti, y tus padres te castigan porque sí se hizo, pero te lo habían dicho a ti y tú no lo hiciste, Dios tiene la misma autoridad. Dios tiene mayor autoridad, de hecho, que tus padres, y si ellos te castigan porque tú no hiciste lo que te mandaron a hacer, Dios tiene la misma autoridad. Entonces, ¿cuál fue la razón específica? Ya le dije, ahí usted puede buscar muchas. De hecho, como ya les dije también, Dios tiene mayor autoridad. Y Dios lo puede hacer solamente por desobedecer. Yo te mandé que lo hicieses así. Yo no te mandé que lo fueras a castigar. Quizás Dios iba a pasar por alto eso. Tal vez Dios en algún otro momento se los iba a recordar, porque no estaba agradado de ellos. Tal vez en algún momento Él lo iba a llamar aparte a Moisés y le iba a decir, ahora es que vamos a hablar con el pueblo de Israel y vamos a hacerlos entender. Alguna cosa, alguna razón tuvo Dios, pero no podemos decir que es injusto. Pero en fin, no olvidemos cuál es el tema de hoy, aunque suene algo feo. Que así haya sido, tenemos que tener cuidado con las provocaciones de otros que nos pueden hacer perder nuestra bendición. Vemos el ejemplo de Moisés. Tal vez no nos pueda suceder lo mismo a nosotros, no estamos en la misma situación de él. Pero lo que tenemos que tener cuidado es con eso. Está la situación que ya les planteé. Hay personas que se prestan para ser instrumentos del enemigo y que lo van a provocar a hacer cosas incorrectas.
directa o indirectamente. Puede ser que se lo digan, o puede ser de que las hagan frente a usted y estar relacionándose con ellos haga que usted empiece a considerarlo, o puede ser que sea directamente, pero también puede suceder los otros ejemplos que ya les planteé, de que hay personas que al ver que otras no buscan mucho del Señor, o al ver personas que son cristianas y no caminan muy cristianamente, hay personas que dicen, vaya, entonces, ¿para qué ser cristiano? Hay otras situaciones en las que la persona normalmente camina bien en el Señor, pero cometió un error, y las personas, al ver el error, empiezan a querer alejarse de Dios como si fuese Dios el que ha fallado. Entonces, hay un sinfín de ejemplos que les podría plantear, pero usted tiene que tener cuidado cuidar de su relación con Dios, de enfocarse en Él. Tiene que enfocarse en Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Tiene que enfocarse en Él. Lo que hagan los hombres puede que influya en usted, puede que lo afecte, puede que lo dañe, pero usted tiene que andar siempre pensando en honrar a Dios, en obedecer a Dios, en agradar a Dios. Puede haber otro ejemplo en el que una persona le haga algo malo a usted, lo cual causaría que usted fuera provocado a devolverle el mal. La palabra de Dios dice algo diferente. Entonces usted tiene que ponerse a pensar, sea cual sea el caso, lo que las otras personas le hagan a usted, o lo que puedan hacer, y usted vea, usted tiene que siempre andar pensando que lo que usted vaya a hacer al respecto tiene que ser buscando obedecer y agradar a Dios. Ahí está otro ejemplo, ya se lo acabo de decir. Si una persona le hace daño a usted, la palabra de Dios dice algo al respecto. Usted debería de combatir el mal con el bien. No inventemos. Si usted hace lo contrario, no van a salir las cosas bien. Si aún no le ha quedado muy claro cuál es la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida, esto sí nos debe de quedar claro, y esto ya quedó claro bastante en la palabra de Dios, que cuando nosotros inventamos es que las cosas salen mal. Si Dios ya dijo algo, nosotros lo debemos hacer así. Si nosotros inventamos, las cosas salen mal. Entonces tenemos que tener cuidado, no poner los ojos en los hombres. Si los hombres fallan, si era tu líder esa persona que falló, tú vas a fallar igual que él. Y te puedes poner a ver, esa persona le fue mal por desobedecer, por dejar de buscar honrar a Dios. Y entonces tú también lo vas a hacer, y te va a suceder igual a ti. Tienes que pensar en eso. Tienes que luchar. Recuerda de que a quien tú sigues es a Dios. Enfócate en Dios. Si el hombre falla, no tienes tú que fallar. Si el hombre falla, también Dios ha dicho algo que tú tienes que hacer al respecto. No acabar con él. Entonces tenemos que cuidar, buscar caminar conforme a lo que Dios quiera. Habrán acechanzas del enemigo en tu contra, habrán cosas que te provocarán a hacer lo contrario a lo que Dios quiere, pero cuando nosotros inventamos, cuando nosotros queremos hacer las cosas diferentes a como Dios las ha planteado, no van a salir bien. Así de que, pase lo que pase, tenemos que buscar hacerlas como Dios quiere y como Dios ya dijo. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor Jesucristo, porque ahora vimos una de las cosas que muchas veces no entendemos, en otras veces, conociendo muy bien la situación, podemos entender, porque lo que hagan otras personas a veces nos motiva a hacer cosas que no deben ser. A veces podemos entender perfectamente cuál es la razón por la que nos motiven. A veces tal vez no tenga mucha lógica, pero vemos de que
Eso en realidad afecta a las vidas de las personas, es algo que no hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Las personas se dejan influenciar demasiado. Lo que ven a su alrededor nos influencia demasiado. Y lo que es negativo, mucho más. Tenemos que aprender a tener cuidado con eso. Y tenemos que aprender a cuestionar, Señor, nuestra manera de actuar conforme a lo que vemos, porque muchas veces no tiene siquiera lógica. Muchas personas, Señor, no se acercan a ti por los errores de otros que dicen buscarte. Pero esos son sus errores, no son tuyos. Eso no tiene lógica. Eso muestra, Señor, de que tú tienes misericordia de los que te buscan aun cuando fallen. Y que cada mañana, como dice tu palabra, son nuevas tus misericordias. Cada mañana les das esas misericordias para que puedan cambiar. Y si no se han arrepentido, si no te han conocido, que puedan hacerlo en verdad. Pero tenemos que aprender, Señor, en que lo que nos tenemos que basar para actuar es precisamente en tu palabra, en lo que tú dices. No en lo que de repente sintamos. Alguna vez, Señor, al ver cómo las personas no buscan de ti, no quieren de ti, podría alguien decir, entonces, ¿para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir hablando? ¿Para qué seguir hablando de la palabra si nadie camina conforme a ella? Pero eso no importa, Señor, si tú nos has encomendado algo, hacerlo como tú dices, ahí estará nuestra bendición. No hacerlo, podríamos imaginar todo lo que podría pasar, pero no va a ser bueno. Ayúdanos a enfocarnos en que tú has dicho algo, en que debemos escuchar tu voz y obedecerla, no importando lo que demás que pueda suceder, no importando si da los frutos que nosotros quisiéramos, no importando si las cosas suceden como nosotros queremos, no importando, Señor, si los demás no les importa, no importando, Señor, nada más que querer honrarte, Señor. Eso es lo que debe importar en nuestras vidas. Porque, digamos, en el aspecto, Señor, de buscarte a ti, de servirte, tu palabra, Señor, da los frutos que tú quieres. Tal vez nosotros no veamos lo que nosotros queremos, pero tú algo estás haciendo. Ayúdanos a no desistir de buscar obedecerte y agradarte. Eso es lo que tenemos que buscar. Y buscar, Señor, siempre hacerlo, porque ahí está nuestra bendición. Que nada alrededor nos robe eso. Que nada alrededor nos influencie para perder nuestra bendición. Porque grandes bendiciones hay en ti. En este caso hablamos de las personas que se prestan para eso. Y muchas veces lo hacen inconscientemente. A veces nosotros no tenemos el punto de vista correcto y por eso es que nosotros erramos cuando no debería ser razón para hacerlo el error de otro. Pero en fin, Señor, debemos de cuidarnos de eso. Pues todos los días, Señor, nos das el privilegio de vivir en ti. Y habrá cosas que nos querrán apartar de eso y de la protección que nos das en ti. El enemigo no estará contento al buscarte, habrá cualquier cosa queriéndonos apartar de ello, queriéndonos apartar de la bendición que tú tienes para nosotros. Pero debemos de luchar hasta el final, Señor. Y en ti está lo mejor, así de que no hay por qué dejar de hacerlo. Ayúdanos en esto, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús orando. Amén y amén.